La transición energética abre oportunidades para el sur global porque tiene los recursos naturales que el mundo necesita para la descarbonización. Sin embargo, también plantea desafíos porque puede llevar a una reprimarización de las estructuras productivas. Los países de América Latina no solamente tienen recursos naturales, sino también tienen capacidades industriales que pueden ser la clave para iniciar un proceso de reindustrialización de las economías periféricas. Para eso son necesarias políticas industriales. As an important player in Latin America, Brazil is expected to take advantage from the current global conjuncture to promote a new cycle of growth that combines structural change, decarbonization, and inequality reduction. Reindustrialization appears as an alternative right now to the commodity export specialization process. The EU Green Deal places North Africa in a very important position as a provider of renewable energy and green hydrogen. Yet more effort should be put into more value creation and technology transfer for a more fruitful and inclusive collaboration. We need to look at reform of the international monetary hierarchy, because without that, countries in the global south will never be compensated fairly for the resources and labor they provide. En el escenario de transición energética global, Latinoamérica enfrenta múltiples desafíos. Uno de ellos es la dimensión tecnoproductiva. Y en ese sentido, la cooperación energética regional contribuye a fortalecer las capacidades de los estados para afrontar esos desafíos y también oportunidades. An unequal distribution of land and concentration of land ownership is a core feature of most extractivist economies. As such, it is important to think about land reform and a more fair distribution of land to achieve an energy transition that also aligns with environmental justice. El estudio de la historia es fundamental para comprender cualquier fenómeno actual, incluyendo el extractivismo. Y en relación a la estrecha vinculación sobre desigualdades y extractivismo, es un fenómeno que no puede ser ignorado, entre otros motivos porque esa relación es bidireccional. Las sociedades más desiguales tienden a generar modelos extractivos más perniciosos social y ambientalmente, y de la misma forma las sociedades extractivistas son más susceptibles a desarrollar sistemas más desigualitarios.